Y bueno, entonces hoy vamos a ver otro tema, que este tema es la responsabilidad. La responsabilidad que nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos. Así que voy a invitarles a que por favor busquen en su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 4. Fue un versículo que hoy cuando lo leí pues me enseñó muchísimo, no lo había visto de la forma que hoy lo encontré y yo sé que pues nos va a enseñar bastante. Dice allí: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. ¿Quién dice eso? Lo dice Jesús. ¿Y a quién se lo dice Jesús? Jesús se lo dice al Padre. Él le dice: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Entonces el tema es la responsabilidad. Jesús allí está hablando varias cosas. Una de las cosas que Jesús está diciendo es: yo te di honra aquí en la tierra por cuanto te he obedecido. Lo otro que le dice es: hice la tarea, yo hice la tarea. Y lo otro, la tarea que tú me diste. No la tarea que me dieron otros, sino la tarea que tú me diste. Así que en esto hay 4 cosas que aprendí en este versículo bíblico. Y es que el Padre le dio una tarea al Hijo. El Padre le dio una tarea al Hijo y no se la dio a otro. Y el Hijo entendió que esa tarea le había sido dada a él. Él entendió cuál era su tarea. Lo segundo que dice es que el Hijo conoció esa tarea del Padre, si no él no la hubiera podido llevar. Entonces el Padre le da una tarea al Hijo, el Hijo conoce cuál es su tarea. Lo tercero es que el Hijo hizo la tarea que el Padre le encomendó. En eso, poniéndolo en contexto, el Padre ve que el mundo, la humanidad, está perdida y que se necesitaba un Salvador. Así que Jesús dice: yo voy. Y el Padre le da una tarea: tienes que ir a la cruz del Calvario y tienes que morir por el pecado de los hombres, ya que todos están destituidos de mi gloria y por cuanto todos pecaron deben morir, pero tú vas a tomar el papel de ellos como el Cordero que quita el pecado del mundo. El Hijo conoce la tarea que le es dada y luego el Hijo lleva a cabo esa tarea y vive entre los hombres, se despoja de su reino allá en el cielo, vive entre los hombres, va a la cruz del Calvario y por eso sus últimas palabras son: consumado es. He llevado a cabo la tarea, cumplí la obra, he terminado la obra, dice la Reina Valera. Pero lo otro es que él glorifica al Padre o él honra al Padre cuando él está cumpliendo su tarea. Así que algo que vemos aquí es que Jesús mismo fue responsable siendo Dios, pero él fue responsable con la tarea que le había sido designada a él. Él cumplió con ese plan y cumplió con ese propósito y a través de eso él estuvo honrando al Padre. Ahora, ¿responsabilidad qué es? La responsabilidad es la habilidad de responder, es la capacidad para responder y responder a unos compromisos. Así que yo como padre tengo una responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Alimentar a mis hijos, educarlos, darles un techo, proveerles, protegerlos, animarlos, ministrarles. Esa es mi responsabilidad entre tantas que yo tengo como padre de mis hijos. Pero a su vez mis hijos también adquieren una responsabilidad. Y es importante que nuestros hijos conozcan cuál es su responsabilidad. Jesús nos llegó al mundo para ver: bueno, Padre, ya llegué aquí, ahora ¿qué me dices que haga? No, él ya la tenía clara. Y nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos cuál es la responsabilidad que ellos tienen. Algunos sinónimos de responsabilidad me gustan estos: es compromiso, obligaciones, deber, cometidos, tareas, cargas, competencia, madurez. O sea que también de acuerdo al nivel de responsabilidad, quiere decir que hay una madurez dentro de mis hijos. Seriedad, cuando hablamos de alguien, de esa persona es responsable, esa persona es seria. Si esa persona te ha dicho eso, es porque esa persona lo va a cumplir. Y a nivel jurídico también se le llama responsabilidad a la capacidad que tiene un sujeto
para asumir unas consecuencias o unas obligaciones con las cuales él tiene que cumplir. Entonces, ¿por qué te enseño esto en esta noche? Porque en una de las noches te enseñé a amar a tus hijos. Te he enseñado a tener una comunicación con ellos. En esto te he enseñado acerca del dominio propio y cómo los vas formando. Pero algo que también debe quedar claro es que mis hijos tienen una responsabilidad. Porque si no, mis hijos se acostumbran a recibir y a recibir y a recibir y a recibir y jamás retribuyen o jamás devuelven aquello de lo cual se les dio. Y si yo no les enseño la responsabilidad, ellos tendrán que asumirla un día en el colegio, en la universidad. Saben que algunos jóvenes cuando llegan a la universidad les da duro, porque en el bachillerato tuvieron un profesor que les aceptaba que entregaban el trabajo tarde, que llegaran tarde, les aceptaba las excusas, pero en la universidad es otro cuento. Y lo más tenaz es que en la universidad tal vez una materia en ocasiones les llega a costar casi una pensión de lo que les pagábamos mensual. Entonces eso les duele a los hijos. Cuando ellos se novien, cuando se casen, todo eso les va a conllevar a ellos una responsabilidad. Y a veces los padres no hemos preparado a nuestros hijos, no les hemos dado esa capacidad, no hemos desarrollado en ellos la capacidad para responder ante un mundo que les va a exigir una cantidad de cosas. Yo les digo, para ser pastor, en mi caso, a mí se me exige muchísimas cosas. Se me exige orar, se me exige estudiar la palabra, se me exige vivir en santidad. Y además hay tanta gente que me exige tantas cosas, aún ni siquiera el oficio de servirle al Señor nos va a eximir de que en un momento se nos exija la responsabilidad. Así que nuestra responsabilidad con nuestros hijos no es solamente darles de comer, no es solamente darles de vestir, sino también que nuestra responsabilidad con ellos es formarlos. Quiero que veamos una cita bíblica, Hechos capítulo 20, vamos a leer varias citas, pero cuando vemos estas citas lo que yo quiero es dejarte un fundamento de la importancia de la responsabilidad que deben haber en nuestros hijos. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El Señor le dice a los discípulos: miren por sus vidas. Ese mirad es revísense, es cuídense, es observen cómo están, pero sean responsables de cómo viven ustedes, para que luego miren por toda la iglesia. Ahora, hay gente que sabe mirar por la iglesia y no sabe ver por ellos. Hay personas que para ellos es fácil criticar y decir si otro está mal, si otro no lo hace bien, son buenos descalificando, pero ellos ni siquiera ocupan esa posición. Eso pasa, lo vemos en los partidos de fútbol. En los partidos de fútbol, el que está fuera de la tribuna dice: ese arquero tapó mal, ¿por qué no tiró la pelota? ¿Por qué ese árbitro, por qué pitó así? Eso está mal. Pero ellos no son jugadores, no son árbitros, no están al frente, pero para ellos es fácil juzgar. Otros van al restaurante y dicen: si yo fuera el dueño de este restaurante, le metería más patacones a la comida, le haría esta publicidad, le haría esto, pero ellos no están allí. Y saben que cuando nosotros no formamos a nuestros hijos en esa responsabilidad, ellos se vuelven criticones ante la vida, ante todo el mundo, pero jamás van a asumir esa posición. Es muy fácil juzgar la iglesia, el pastor, los líderes, pero cuando se está fuera y cuando no se ha asumido esa responsabilidad, es muy fácil hacerlo. Así que nosotros debemos formar en nuestros hijos la responsabilidad. Ahora, la responsabilidad la debemos formar en ellos que sea de una manera intrínseca. O sea, significa que venga desde adentro, que sea parte de su conciencia. Si nosotros tal vez nos vamos al tema de la conciencia, tal vez encontramos el libro de Romanos, que está la conciencia del hombre caída, donde el hombre justifica lo que está haciendo mal, pero ya lo vimos en la charla del altar familiar, que no había mejor instituto bíblico para los hijos que un altar familiar. Entonces, cuando ya hablo de mis hijos que están caminando con el Señor, yo debo buscar que la palabra forme la conciencia de ellos. ¿Para qué? Para que ellos tengan una conciencia
frente a las cosas que hacen, a las responsabilidades que les han sido delegadas, frente a las situaciones que ellos viven, y que ellos sepan que tienen una responsabilidad, que deben tener una capacidad para responder ante las diferentes situaciones. Ahora, una cosa es la responsabilidad y otra es la obediencia. La obediencia es cuando yo mando a mi hijo y vemos ese papel allí tirado y le digo a mi hijo, alza el papel. Él levanta el papel. ¿Por qué? Porque me obedece. Pero otra cosa es que mi hijo pasa por allí y él solo piensa, este papel aquí está haciendo basura, está haciendo desorden. Y él, sin que yo le diga nada, alza el papel y lo lleva a la basura. Eso es responsabilidad. Cuando yo le digo a mi hijo, veías devocional, y se mete a hacer devocional, es obediencia. Cuando ya mi hijo dice, vea la hora que es, no he orado el día de hoy, debo tener un tiempo con el Señor, y se mete a orar, eso es responsabilidad. Ya tiene una conciencia y tiene una capacidad de responder frente a lo que tiene que hacer. De tal manera que podemos con esto intuir que aún hay trabajadores que no son responsables, son obedientes. Entonces hay personas que llegan a su trabajo a las 8 en punto porque se les dice, mañana te necesito a las 8 en punto. Y llegan a las 8 en punto, ¿por qué? Por obediencia. Porque les dijeron que tenían que hacer algo, mas no por responsabilidad, mas no por una conciencia. Aquellos que manejan archivo en las oficinas, en la parte administrativa, verán que muchas veces se cumplen con tantas tareas y de las últimas que se dejan es el archivo. ¿Por qué? Porque el archivo no te está acosando. Y hay personas que para alzar el archivo hay que decirles, el jefe tiene que decirles, levanta el archivo. ¿Por qué? Porque si no, ellos no lo van a hacer. Obedecen, mas no son responsables. Frente a esto, como músico, tú eres responsable con tu talento, tú lo desarrollas o hay alguien encima. Frente a cuando vas manejando en las calles, algunos paran porque vieron el policía allí, si no se hubieran pasado en rojo. Eso es obediencia. Pero responsabilidad es que cuando no hay nadie que me esté mirando, está el semáforo en rojo y yo automáticamente paro, porque tengo una conciencia de las cosas que debo hacer. Entonces, eso es lo que nosotros como padres debemos desarrollar en nuestros hijos. Y es tan importante porque si nosotros no les desarrollamos a ellos la responsabilidad, ¿qué va a pasar? Que mi hijo, cuando yo estoy, va a obedecer, pero el día que no estoy, ellos no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque necesitaban a alguien que los mandara. Y nosotros no podemos formar autómatas, personas que sean como robot, que funcionen a mi voz, que funcionen a mi orden. Muy lindo que me obedezcan y es parte de la autoridad y ya lo vimos. Pero ellos tienen que aprender a responder. Debe haber una capacidad de respuesta en ellos. Ahora, el hombre siempre ha evadido su responsabilidad. Y en esto te quiero dar 3 ejemplos bíblicos de cuando el hombre evade su responsabilidad y que actualmente nos sigue ocurriendo. Génesis capítulo 3, versículo 11 al 13, dice lo siguiente. Y Dios le dijo, ¿quién te aconsejó que estabas dormido, que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre, ¿qué le respondió? El hombre no dijo, soy responsable, yo hice mal. No, el que dice, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. ¿De quién fue la culpa? De la mujer, no de Adán, de la mujer. Entonces ya el Señor le pregunta a la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Ahora, dense en cuenta que, es más, ni siquiera Adán le echa la culpa a la mujer. Adán le dice, la mujer que me diste. Es más, realmente la culpa de quién era? De Dios. No ni de Adán ni de la mujer. Adán lo atribuye a que era de Dios porque le había dado a esa mujer. No sé si usted conoce personas en su casa que les son buenos para echarle la culpa a los demás. ¿Por qué se te quemó el arroz? Porque tú me dijiste que media hora. ¿Y tú no lo podías mirar? No, porque tú me dijiste que media hora. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no lavaste la ropa? Porque tú no me dijiste que ya debería de lavar la ropa. Tú no me dijiste en este momento. Y entonces muchas veces dentro de la misma familia se están echando la culpa de las cosas. Proverbios capítulo 19, versículo 3, este me impresionó. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Imagínense, un hombre decide hacer mal, es terco, se va por allí y luego
después cuando ya le va mal, él se irrita contra Dios, se molesta contra Dios. Otra versión dice, de la traducción lenguaje actual, de ese mismo Proverbios 19:3 dice, el tonto fracasa en todo y luego Dios dice, Dios tiene la culpa. Así que hay personas que han llegado a la adultez y le han echado la culpa a Dios de no prosperar, de tener deudas, de que les va mal en la vida. La culpa es de Dios o de otros, mas no de ellos. ¿Por qué te fue mal en esa relación? Porque me enamoré de la persona equivocada. Entonces ya está diciendo, si es mi culpa porque me enamoré de ella, pero el problema es que ella era equivocada, no era yo el equivocado. Entonces pasa mucho eso, que parte de la responsabilidad será siempre asumir nuestro error. Y vean Mateo 27:24, dice lo siguiente, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Qué hizo Pilato? Se lavó las manos. Y una enseñanza para nosotros como padres, no podemos formar hijos como Pilatos. A veces formamos hijos así. Se me acuerdo una anécdota cuando yo tenía como 6 años y estaba con 6, 7 años y estaba con unos primos corriendo alrededor de una mesa. Y mi mamá había comprado un jarrón costoso. Y entonces yo corriendo y ya me iban a alcanzar. Y yo me adelanté y tumbé el jarrón. De inmediato se vinieron a corregirme. Y entonces cuando me dijeron, ¿quién botó el jarrón? Y yo dije, mi primo. Y yo me sostuve todo el tiempo porque después me dijeron, donde usted esté diciendo mentiras le doy más duro. Entonces me tocó decir, fue él con mayor veracidad. Y luego, después con el tiempo, aprendí que yo no asumía las cosas, que yo le echaba la culpa a otros. Entonces, de pronto yo no lo dije por temor. Pero a veces nuestros hijos o hay personas en nuestra familia que crecen lavándose las manos. Y formamos Pilatos en nuestra casa, que le echan la culpa a otros. Porque aún nosotros mismos, los grandes, a veces le echamos la culpa a otros. El caso del hombre que no ve los espejos retrovisores, retrocede el carro y ¡pum! Le pega un poste. Y claro, estrelló el baúl. Y cuando mira el baúl se pone bravo y dice, ¡ah! ¿Quién diablos metió este poste acá? El poste llegó primero, el carro llegó después. Pero a veces nos lavamos las manos. Y eso mismo es lo que nosotros formamos en nuestros hijos. Así que la irresponsabilidad, saben que es algo ancestral, eso es algo que viene de atrás, de no asumir, de no dar respuesta de nuestros actos, es algo que es cultural, aún dentro de nosotros como latinos, son de las culturas que más responsabilizan a otros. Fruto de eso sale el libro La culpa es de la vaca, donde cuando ya no hay a quien echarle la culpa, ¿a quién se le echó la culpa? A la vaca. Entonces, si nosotros mismos como adultos no asumimos responsabilidades, muchos menos nuestros adolescentes y nuestros niños asumirán las responsabilidades. Cosas en que a veces nosotros no asumimos la responsabilidad. Nuestro hijo se quedó durmiendo ese día, tenía pereza, no quiso ir al colegio. ¿Y qué hacemos? Le enviamos una nota al colegio, el niño estaba constipado, el niño estaba enfermo y entonces no lo dejamos asumir la responsabilidad de que fue perezoso. El hijo que está en la universidad, que tiene que presentar trabajos y le toca muy duro y yo le digo, tranquilo hijo, pues si en esta no pudiste, no respondas, no lo des. Y entonces los enseñamos a irresponsables, a no dar respuesta, no tener esa capacidad. Pero es más tenaz cuando nosotros nos ponemos por ellos, cuando lo asumimos. Y yo recuerdo el caso de un padre que su hijo hizo un daño y entonces a su hijo le dio temor y le dijo al papá, papá, me va a regañar la familia porque yo hice este daño. ¿Saben qué hizo el papá? Porque ama mucho a su hijo. Le dijo, no te preocupes, vamos a decir que yo fui quien hizo el daño. Qué daño tan terrible de verdad hizo este papá, que era asumir la responsabilidad que era de su hijo. No asuma la responsabilidad de su hijo. Ahora, si vamos por la calle y mi hijo tira el balón y rompe un vidrio, yo sé que me toca asumirla a mí.
pero en un momento tengo que llevar a mi hijo y tengo que llevarlo a poner a que él pida perdón. Una de las anécdotas, yo tengo una hermana menor, para quienes no saben, y yo cuidé durante muchos años de mi hermana. Teniendo yo 11 años, tenía que recoger a mi hermana, tenía que bañarla, yo calentaba el agua y con 11 años yo bañaba a mi hermana. Yo le cambiaba los pañales, en ese entonces con pañales de tela, y lavaba los pañales de tela con 11 años, 11 y 12 años. Y recuerdo que cuando mi hermana ya tuvo 11 años, yo la escuché un día en el patio del apartamento tirando piedras. Y entonces entró llorando. Y yo ya me iba a salir y entonces entró llorando y me dijo, es que yo era su hermano mayor. Y entonces me dijo, es que yo estaba tirando piedras y salió el señor del lado y me regañó y me dijo que le había roto algo. Y yo de inmediato la regañé y le dije, vamos a ir y vamos a hablar con él. Yo ya era cristiano y yo le enseñaba acerca de la Biblia. Y entonces cuando le dije, vamos a hablar con el vecino, ella se atacó a llorar y me dijo, no, no me hagas eso. Y le dije, tenemos que ir a hablar con ella de inmediato, vamos ya. Y salimos y golpeé la puerta. Y entonces mi hermana estaba que lloraba, lloraba y lloraba. Y entonces salió el señor y le dije, buenas tardes, vea, yo vengo a pedirle perdón. Entiendo que mi hermana estaba tirando unas piedras. La verdad, parte de responsabilidad mía porque yo no la estuve mirando allí. Pero lo otro, quiero saber si ella rompió algo, porque tenemos que hablarlo con los papás. Entonces, yo no sé, el señor pensaría que yo le había dado juguete a mi hermana, alguna cosa, porque ella estaba llorando. Y entonces el señor me dijo, no, no, tranquilo, no le diga a los papás y ya, no le haga nada, déjela así. Entonces ella le dijo, perdóneme, señor. Y entonces el señor le dijo, tranquila, tranquila, mamita, yo la perdono. Y ella hoy, con 30 años, mi hermana cuenta, a mí nunca se me olvidará la lección que tú me diste, de que si yo hacía algo, tenía que dar la cara. Y eso le quedó a ella para el resto de su vida. Pero cuando los padres asumimos la responsabilidad, y yo, para ahorita, al Día del Padre, ella me escribió diciéndome que era afortunada de haberme tenido como papá, porque yo hice de hermano e hice de papá de ella en ocasiones. Y ella me decía, yo tuve tantas lecciones contigo en eso, y eso me quedó, que yo no podía hacer cosas porque sí. ¿Saben? Cuando nosotros le tapamos a nuestro hijo, fuimos a la tienda y se robó una guayaba, y entonces nosotros decimos, qué pilo eres, qué abeja, no vuelvas a hacer eso, pero no lo llevo a que vamos y pides perdón, vamos y devuelves, le levantaste la voz a la abuela, vas y le dices a la abuela perdón, ¿sí? Hiciste mal eso, vas a decir en el colegio que hiciste copia y que pides perdón por eso, que si te dan otra oportunidad y si no, que asumes. Cuando yo no llevo a mis hijos a eso, los estoy enseñando a que sean ilegales, a que se laven las manos, a que le echen la culpa a otro, a que hagan trampa en la vida. Entonces les estoy enseñando a obedecer, mas no a tener conciencia. Y ya lo expliqué, es muy diferente obedecer a tener conciencia. ¿Cuándo más formamos Pilatos? Cuando les hacemos las cosas a ellos. Esto es increíble. Vean, Pilatos tenía que tomar una decisión. ¿Mandaba a crucificar a Jesús o lo dejaba libre? ¿Y qué hizo Pilatos? Decidan ustedes, pueblo todos, decidan. Yo me lavo las manos. Esto se hace porque ustedes deciden. Él no asumió responsabilidad. Cuando yo hago las cosas de mis hijos y no asumen, para que no asuman responsabilidades. Dejaron la loza tirada. ¿Y qué prefiero yo? No, ¿para qué los llamo a que la alcen? En vez de pelear, yo mismo les alzo la loza. No, dejó la cama extendida, yo mismo se la tiendo. No, no lavo el uniforme, venga, yo le lavo el uniforme. Cuando yo hago las cosas de mis hijos, que hay cosas que ellos deben hacer, yo estoy formando Pilatos, gente que jamás va a asumir y que en el momento se va a lavar las manos para que sean otros quienes asuman las cosas y no tengan que hacerlos ellos. Cuando yo estoy diciendo, pobrecito, ¿cómo le toca de duro? Los que son padres saben que la vida no es fácil. Y yo me acuerdo de una mamá, una discípula, que ella tenía que levantarse a las 3 de la mañana, hacer el almuerzo para toda la familia, tenía su devocional, ella tenía el devocional de 3 a 3:40, luego cocinaba, luego se arreglaba, salía a las 5 de la mañana porque a las 6 entraba como enfermera. Y trabajaba 12 horas hasta las 6 de la tarde. Y en las noches llegaba a cocinarle a su familia.
Y los hijos se levantaban a las 6 para tomarse el desayuno que la mamá les dejó desde las 3 de la mañana, se bañaban, se iban y llegaban a las 4 o 5 de la tarde a esperar que la mamá les diera de comer. Estos hijos no crecieron con la capacidad de responder. Y entonces después nos quejamos porque decimos, ¿qué hago con este chino tan grande? Ya tiene 25 y no alza los zapatos. ¿Qué hago con esta niña? Ya me deja los cucos y el brasier colgados allí en la regadera y no me los alza. Porque jamás desarrollé en ellos la capacidad para que ellos respondan. Y estamos diciendo, pobrecitos. Vean lo que dice Mateo 25. Vamos a leer Mateo 25, el versículo 20 en adelante. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo a los que tienen 10 talentos. Vean, esta parábola, esta es una de las parábolas que hablan de la esperanza que tenemos como iglesia de los últimos tiempos. Y habla de cuando estemos delante del tribunal del Señor. Y una cosa es, allí delante del Señor, se va a buscar que nuestro nombre esté en el libro de la vida y que seamos salvos. Pero lo segundo, delante del trono de Cristo, se va a buscar qué fue lo que nosotros hicimos con nuestros talentos. Y en ese momento tendremos que dar cuenta. ¿Cuál es el problema? Cuando Dios mismo nos pedirá cuentas a nosotros, desde ya te advierte, yo te pediré cuentas de qué hiciste con tu matrimonio, qué hiciste con el dinero, qué hiciste con el talento para predicar, evangelizar, para cantar, para danzar, para actuar, qué hiciste con el ministerio que te di. Dios mismo nos pedirá cuentas a nosotros de todo eso, pero nosotros les enseñamos a nuestros hijos a que no teman, que ellos no van a tener que dar cuentas. Y entonces queremos eximirlos de tener que dar cuentas, de la responsabilidad. Es importante que enseñemos a nuestros hijos a dar cuentas. Yo te di hoy 10,000 pesos, ¿qué hiciste con ellos? Está en la universidad, yo te di 3 millones para que pagaras el semestre. Muéstrame los recibos, no es que no confíe en ti. Le estoy enseñando para que el día de mañana, cuando maneje millones, porque será un gran empresario, aprenda a rendir un informe. Si no lo puede hacer con esto, ¿cómo lo va a hacer en el sector empresarial donde son tan duros? Déjame ver tu celular. Quiero ver el plan que yo te estoy pagando con mi Wi-Fi. Quiero saber dónde estás navegando. Pero cuando yo temo pedir cuentas a mis hijos, les estoy enseñando a que ellos no deben dar cuentas, a que ellos no deben tener la capacidad de dar respuesta. Y es importante que yo se lo enseñe, porque las empresas se los van a pedir, porque el día de mañana se pueden encontrar con alguien que lo envuelva en ilícitos, con un abogado que tal vez lo pueda envolver. Entonces, y no hablo con esto mal de los abogados, estoy poniendo un ejemplo. Pero en esto le puedo decir tenemos que enseñar a nuestros hijos a dar capacidad de respuesta, porque Dios mismo nos va a pedir a nosotros cuentas, y nos las va a pedir a nosotros, y no solo a ti, le pedirá cuenta a tus hijas y a tus hijos. Él les va a pedir cuentas a ellos. Y terrible que mis hijos pierdan la materia porque yo jamás les enseñé eso. Ahora puede ser que a ti no te lo enseñaron tus papás. En mi caso, mi papá se fue cuando tenía 5 años. Jamás se sentó conmigo a enseñarme la responsabilidad frente a la sexualidad. Jamás se sentó conmigo a enseñarme la responsabilidad frente a cuando me llenaba de ira y quería pelear. Jamás me lo enseñó.
pero ahora tengo un Dios que me lo enseñó, un Padre que me lo enseñó, y yo tengo que enseñarle a mis hijos la capacidad de respuesta cuando está manejando. Él es responsable cuando va frente al volante. La capacidad de respuesta cuando se le da un dinero y va al supermercado. La capacidad de respuesta cuando sea líder. La capacidad para responder. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quién debe comparecer ante el tribunal de Cristo? Todos, o sea, tú y tus hijos y tus nietos deben comparecer, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros podemos enseñarles a nuestros hijos a llevar una vida like ahorita. No te preocupes, solamente estudia. No tiendas la cama, no laves tu ropa interior, no cocines, no te preocupes, te contrato una empleada de servicio, te tengo la ruta, no tienes que salir a hacer mercado, no tienes, solamente concéntrate en lo tuyo. Y un día, delante del Señor tendrán que comparecer a ver qué hicieron con su vida. Y si nosotros los dejamos muy like ahorita, en su vida ellos se van a enfrentar a grandes cosas, y por no haberlos fortalecido ahorita, para ellos va a ser muy duro, para ellos va a ser tenaz. No estoy diciendo con esto ahora tenemos que castigarlos y démosles duro y se la tenemos que hacer difícil. No, no digo eso. Pero voy a que a veces los papás les quitamos tanta responsabilidad a nuestros hijos. Y luego el día de mañana diremos: mis hijos son tan inteligentes, pero tan irresponsables, tan inteligentes, pero tan sucios. Llevan 8 días con la misma ropa en la misma canasta sin sacarla. Además, todos hemos pasado por la adolescencia. Y en adolescencia viene el olor de las axilas, viene el olor de las medias, viene una cantidad de cosas. Y si yo no enseño a mi hijo a ser responsable con todo eso, entonces mi hijo va a crecer siendo un gran intelectual, pero con cosas que le impedirán desarrollar todo su potencial, o que el día de mañana lo pueden estar limitando. Así que todos vamos a dar en algún momento respuesta. Y en eso tendremos que establecer una balanza con nuestros hijos. Tienes derechos, pero también tienes deberes. Y parte de esos deberes, para que los desarrollas con responsabilidad. Mis hijos pueden desarrollar deberes porque yo los mando, por obediencia, o los pueden desarrollar porque tienen una conciencia de por qué deben hacerlo. Y esa es la conciencia de responsabilidad. Si nosotros no le desarrollamos a nuestros hijos esa responsabilidad, es como el hijo que ya está grande y que sale de la casa y me deja la puerta abierta o me deja las llaves pegadas. Y que en la noche, cuando llegó, mi hijo es inteligente, mi hijo es actor, mi hijo habla varios idiomas, es muy pilo, pero cuando llego en la noche me desocuparon la casa. Me quedo con los talentos de mi hijo, pero su irresponsabilidad nos causó mucho daños a todos. ¿Y por qué a veces ellos no tienen esa responsabilidad? Porque nosotros mismos no le desarrollamos a ellos esa responsabilidad. La responsabilidad frente a las redes. Una cosa es que mi hijo, cuando esté conmigo, navegue solamente en Facebook y busca pastores, busca predicadores, y otra cosa es cuando yo no estoy, que ya está viendo otro tipo de cosas. Su irresponsabilidad nos va a hacer daño. Hace poco veía el caso de una joven que se puso a chatear con otro joven que le pareció simpático, y entonces el joven le dijo: mándame un video, mándame una foto, y ella empezó a hacerlo, y ella recibía de un supuesto joven videos y fotos. Cuando ella mandó toda la información, el supuesto joven la citó en un lugar y ella ya le dio miedo y dijo que no iba a ir. Y el hombre le dijo: yo tengo aquí unas fotos. Ella grabó a un video semidesnuda y le dijo: y los voy a publicar, y usted vive en tal lugar, porque ella ya le había dado toda la información, y yo mato a su mamá. Y ella dijo: pero ¿cómo sabe eso? La misma niña le había informado todo. La niña no tuvo una responsabilidad para el manejo de las redes. Y luego esta familia estaba muy mal, buscando protección porque la amenazaron a ella y a su mamá. Entonces,
la importancia de la responsabilidad, de una conciencia, de saber que tengo unos derechos, que tengo unas libertades, que tengo unos privilegios, pero que todo eso me conlleva a equilibrarlo con un manejo de respuesta que debe ser sabio, que debe ser acorde a la palabra y que tiene unos tiempos para eso. El desbalance entre deberes y derechos, entre responsabilidades y derechos, traerá injusticia. Entonces, ¿por qué? Porque entonces es donde ellos reclamarán solamente el lado de ellos. Papá, dame mi Xbox, papá, dame mi colegio, papá, dame mi universidad, papá, dame mi carrera, papá, dame mi esto. Pero es injusto cuando ellos no aportan nada, solamente están pidiendo. Dame mi comida, sale el papá a comprar, llega la mamá, le cocina, la jovencita se sienta a comer y luego la mamá lava la loza. Y la joven, mientras tanto, ya está durmiendo. Eso es injusto. Pero también, además de injusticia, ese desbalance trae egoísmo. Trae egoísmo consigo mismo y con los demás. ¿Por qué? Porque al no ejercer mi derecho, no estoy desarrollando mis capacidades. Entonces es egoísmo conmigo. Pero además termino quitándole a otros. Porque a otros les quito su tiempo, les quito lo que ellos tienen para que paguen lo mío. Entonces eso es egoísmo con otros. Así que el desbalance entre derechos y responsabilidad trae dos cosas: injusticia y egoísmo. Egoísmo conmigo y egoísmo con los demás. Entonces hay una escuela de responsabilidad. Y esa escuela de responsabilidad, imagínense quién tiene que dársela a los hijos: los padres. Somos nosotros quienes tenemos que enseñarles a ellos a ser responsables. Cuando yo era niño no entendía esto y de pronto algunos tal vez se identifiquen, algunos que puedan estar cercanos a mi edad. Cuando era niño no teníamos estufa de gas y no todo el mundo tenía pipetas de gas. Cocinábamos con estufa de gasolina. Y entonces a mí me tocaba ir y echarle alcohol al tubito, poner a calentar el tubito, echarle bomba a la estufa, y aprendí allí a prender esta estufa. A la edad de los 7 años, por situaciones donde mi papá no estuvo, donde mi mamá trabajaba, a los 7 años yo ya aprendí la estufa de gasolina. Hoy claro, yo veo a mis hijos y mis hijos ya ni tienen que prender fósforo, oprimen, el piloto está prendido y oprimen el botón y el gas llegó, no hicieron nada más. En ese entonces, para prender la estufa de gasolina había que comprar gasolina. Y había un tarjetón que era un tarjetón rosado, verde, de Cocinol. Y le tocaba irse un día a la semana, tipo 5 de la mañana, con un tanque de gasolina, un galón de gasolina. Y se sentaba uno allí a hacer fila. Y entonces, para que la gente no se metiera, mandaban una cuerda entre los tanques, así hasta el final. Y entonces a veces, estando desde las 5 de la mañana con 8 o 9 años allí, el Cocinol llegaba a la 1 de la tarde. Y entonces iba alguien, me daban desayuno, comida y seguía haciendo la fila. Y luego, si me vendían 2 galones de gasolina, irme con esos galones, más o menos con 9 años, cargaba esos galones para llegar a la casa porque era la manera de cocinar. En ese entonces no había el tablado que hoy trapeamos el tablado y que autobrillado. No, el tablado era tablado de madera y le entregaban a uno su viruta. Tenga su correspondiente viruta y empiece a virutear. Y empezaba uno, y si quedaba una mancha, entonces dele más y échele gasolina o ACPM, no me acuerdo qué le echaba uno. Y luego de eso tenía que encerar y luego de eso tenía que pasar la brilladora. Y si no tenían brilladora, pues su piecito sirve de brilladora. Y entonces tenía que quedar todo bien. Así que en ese entonces no teníamos muchas cosas que hoy se tienen. No tenía lavadora. Y entonces llegaba el viernes y tenía que lavar el saco del uniforme. Y cuando no se secaba, para eso existía la secadora nevera, que era detrás los ganchos y colgaba uno allí su saco y colocaba allí uno sus tenis. Yo sé que más de uno se está riendo con eso. Y colgaba uno sus tenis para que se secaran. Y en ocasiones, cuando estaba muy mojado, cerquita a la estufa, y cuidado porque si se ladeaban, se inflaba el caucho del tenis y se había dañado el tenis. Así que esa fue la infancia. No teníamos Xbox, no teníamos Netflix, no teníamos televisión
como la de hoy en día de cable. Habían 2, 3 canales sin Ravisión, daban el chinche. Esos eran los programas. Y sin embargo, no habían celulares. No todas las casas tenían teléfono, había un teléfono fijo y desde ahí llamaban a los inquilinos a toda la casa. Y no era el teléfono inalámbrico, era que a uno le tocaba ir y parquearse allá y todo el mundo le escuchaba. Y saben, sobrevivimos. ¿Cómo hicimos para vivir? ¿Cómo hicimos para salir adelante sin Netflix, sin celulares, sin iPad? ¿Qué computadores? Menos portátiles. En ese entonces eran máquinas de escribir, las picapiedras. Y logramos salir adelante. Hoy en día les damos tantas cosas a nuestros hijos. Y teniendo ellos eso, no pueden hacer un café. No tienen que virutear. Pueden pasar un trapo y ya quedó limpio. Pero no pueden hacer un café, no pueden hacerle el desayuno a los papás. Si yo me iba a escuela de fútbol o de baloncesto el sábado en la mañana, y la escuela era a las 7 de la mañana, requisito, tenía que haber dejado el chocolate hecho a las 6 de la mañana. Pero no me podía ir, era el compromiso. Y me decían, puede ir, pero deja el chocolate hecho. Los que tuvieron que lavar zaguanes, lavar parqueaderos, lavar los baños. Yo les hago esta pregunta, ¿cuántos de sus hijos lavan baño en la casa? ¿Por qué le enseño esto? Porque debemos enseñarlos a orar, a vivir en santidad. Qué bacano que los metamos a que estudien lenguas, todo eso. Pero hay cosas que son sencillas y fundamentales en la vida para que jamás se atoren. Y parte de eso es la responsabilidad. Y a veces enseñamos a nuestros hijos a que sean tan endebles, a que no desarrollen eso. Proverbios capítulo 13, versículo 4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Mis hijos querrán muchas cosas, pero ¿qué debo enseñarles? La diligencia. Y la diligencia será en ocasiones coger una escoba sin que yo se lo diga. La diligencia será que ellos tomen un libro y lo lean antes de que les salga el examen. La diligencia es enseñarles a ellos a tener las cuentas listas para el momento en que se las pidan. La diligencia en que ellos no laven el uniforme el día domingo, sino lo tengan desde el viernes lavado. La diligencia que ellos no dejen sus trabajos de la universidad, del colegio para el último momento, sino con tiempo antes. Por eso la responsabilidad es la capacidad de respuesta. Y aquí dice que el que es perezoso anhela mucho, pero nada alcanza. No enseñemos a nuestros hijos a soñar sin enseñarles a ellos a dar esos pasos, esas acciones que ellos tienen que hacer y ejecutar. Ahora, ¿cómo les enseñamos en esa escuela, en esa universidad de los padres? ¿Cómo les enseñamos a nuestros hijos a que ellos sean responsables? Uno, es que nosotros seamos ejemplo. Ellos no van a ser responsables si nosotros como padres no somos ejemplo para ellos. Porque lo que nosotros hagamos, nuestros hijos asumirán que es importante porque ven que nosotros lo hacemos. Ellos lo van a asumir como importante. Entonces, cuando ellos me ven que yo lavo la loza y hablo de no solo la mujer, el hombre también, porque es que a veces la mujer se levanta temprano, cocina, le prepara el almuerzo a su esposo, ambos se van él se levanta, se baña, desayuna lo que la mujer le hizo, se van los dos a trabajar, llegan los dos en la noche, él llega rendido que no puede hacer más que ver televisión, el partido, el noticiero, mientras que la mujer llega, cocina, revisa las tareas de los niños y luego le alista el uniforme y alista la ropa de todos, y al día siguiente nuevamente. Y entonces, ¿quién es responsable? La mujer y no el hombre. Y la responsabilidad debe ser de ambos padres. Llegamos cansados, pero yo les enseño a mis hijos que en medio del cansancio tenemos que lavar un uniforme, en medio del cansancio tenemos que alistar de comer, en medio de tantas cosas, o a veces de que tenemos tiempo y podemos pegarnos al televisor o a tantas cosas, hay primero unas responsabilidades. Y mis hijos también saben ese dicho. Yo les digo, antes de los placeres que están la responsabilidad, ya saben ellos. Pueden descansar, pueden jugar, no es que todo el día estén haciendo cosas, hay momentos para que jueguen, para que vean televisión, para que hablen con sus amigos, pero debe haber primero sus responsabilidades. Entonces en eso somos ejemplos, en que padre te vean a ti también barriendo, te vean tendiendo la cama, en que te vean haciendo las cosas. Somos ejemplo en que
Mis hijos aún me ven a mí estudiando, todavía me ven estudiando. Mi hija me vio cuando yo estaba haciendo la especialización. Y entonces mi hija, hubo unos días que ya finalizando la especialización, mi hija se iba a dormir y cuando se levantaba en la mañana todavía me veía haciendo, ya finalizando los trabajos. Ya cuando uno está finalizando. En el momento en que estaba haciendo la especialización tenía hija, tenía cosas de teatro, tenía ministerio también, tenía esposa, tenía que trabajar, pero también estaba sacando la especialización y además tenía que pastorear. Entonces, otra cosa de la responsabilidad que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que podemos responder con todo. Si yo puedo responder en el trabajo, también puedo responder en la iglesia, porque lo hago hacia Dios. Pero también como padre debo responderle a mis hijos. Yo a mi jefe no soy capaz de decirle, yo no te puedo entregar eso. Pero así mismo yo a mi hijo no puedo ser capaz de decirle, yo contigo no puedo jugar ahorita porque no tengo tiempo. Debo administrar bien mi tiempo, esa es parte de la responsabilidad, la capacidad para responder, la capacidad de administrar el tiempo para en un momento poder responder en mi casa, poder responder en mi trabajo, poder responder en el ministerio, poder responderle a mis hijos. Eso es parte de la responsabilidad. También, entonces, ser ejemplo. Lo otro, dentro de la responsabilidad, enseñémosles a nuestros hijos a hacer lo que les gusta. Que ellos hagan lo que les gusta. ¿Qué les gusta hacer a ellos? A ellos les gusta, a algunos les gusta lavar la loza, a algunos les gusta cocinar. Entonces nos sentamos con ellos a hacer esas cosas que a ellos les gusta. Que empecemos por ese lado, a hacer con ellos lo que a ellos les gusta. ¿Qué le gusta a tu hijo? No sé, en eso tienes que identificar qué cosas de la casa. Pero a mi hija le gusta cocinar, no le gusta lavar la loza. Increíble, a mi hijo le gusta lavar la loza. Entonces nos ponemos con ellos a hacer de acuerdo a lo que ellos pueden. Y eso los va enamorando. Con eso juegue también en las responsabilidades. ¿Qué me refiero con juegue? Que esto sobre todo cuando son más pequeños. Y es que, bueno, tú vas a barrer allí, yo barro aquí, el que primero gane y que le quede bien. Vamos a tender la cama, tú tiendes la tuya y yo la mía. Al que le quede más lisa la cama se gana un premio. Y empezamos a jugar con esas responsabilidades. ¿Sí? Yo voy a acabar esto en mi trabajo, acaba eso de tu tarea rápido. Y jugamos con la responsabilidad, con esas responsabilidades. Entonces no va siendo tan ladrilludo para ellos. Pero ahora llegamos a otro punto. Enséñales a hacer lo que no les gusta. Eso también hay que hacerlo con ellos. Porque realmente, y mi hija a veces me dice, estos días, le pintamos el cuarto a la abuelita. Y entonces Sofía me dijo, pero es que a mí no me gusta hacer no sé qué cosa. Y yo me senté y le dije, tú supieras que a mí hay tantas cosas que no me gustan hacer. Como pastor hay cosas que no me gustan hacer y me toca hacerlas. Como trabajador hay cosas que no, pero nos toca hacerlas. Cuando tú vas, a mí me gusta comer, pero ir y comprar la cebolla, coger la cebolla sucia con las raíces, llegar a la casa, partir la cebolla y que la cebolla me hizo llorar, no me gusta. Pero todo eso hace parte del arroz que a mí me gusta. Entonces, ¿por qué enseño esto? Porque algunos papás le quitan a sus hijos lo que a ellos no les gusta. Entonces, como a mi hijo no le gusta hacer tal cosa, entonces que mi hijo no la haga. Que el niño no la haga. Y entonces yo les quito a mis hijos esas responsabilidades que tienen que hacer. Y con el tiempo se quedará que tú siempre tendrás que hacerle eso a tu hijo. Pero más tenaz, cuando en la universidad les toque hacer cosas que a ellos no les guste. Cuando llegue el momento de trabajar. Y en el trabajo no todo nos gusta a nosotros. Entonces en mi trabajo en Naciones Unidas rendía informes. Eso me gustaba. Pero cuando tenía que organizar el archivo, cuando tenía que organizar papeles, eso no me gustaba. Entonces, la vida se compone de hacer cosas que nos gustan y de cosas que no nos gustan. Y eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Empiece con sus hijos con cosas sencillas. Empecemos a delegarles cosas sencillas, ¿no? De acuerdo a su edad. Ahora, esto es enseñarles a ellos la responsabilidad de forma gradual, de acuerdo a su edad. Si nosotros no somos sabios en delegarles responsabilidades de forma gradual y de acuerdo a su edad, va a traer frustración. Porque ¿qué pasa? Si mi hijo tiene 22 años
y yo le digo, toma estos 10.000 pesos y administralos, él siente, pero mi papá no me está dando nada, ¿sí? No, o sea, me manda a comprar la leche, no le dio nada, se frustra. Pero si yo cojo a mi hijo de 7 años y le digo, vaya y cómpreme el mercado, cómprese 500.000 pesos de mercado y tráigalo, pues mi hijo no va a poder, se va a asustar. De ahí que los padres vamos enseñando a nuestros hijos a delegar. Si tienes un negocio, qué bueno que llevas a tu hijo y tu hijo empieza limpiando las vitrinas, tu hijo empieza limpiando el mesón, tu hijo empieza barriendo, luego empezará atendiendo, luego va manejando la caja. El día de mañana ya tú no vas y tu hijo ya está administrando la empresa, porque tú le enseñaste con esas pequeñas cosas y cuando a él no le gustaba trapear, él aprendió a amar eso. Y eso lo llevó a que hoy la empresa es lo que es porque él la amó, porque él fue responsable allí. Algunos no les enseñamos a nuestros hijos a amar la casa donde viven porque no los ponemos a lavar un baño. Porque pensamos se les rompieron las uñas, se les cuartearon los deditos, de pronto el Clorox se me consume las manos del bebé. Y entonces resulta que los estamos a ellos es limitando. Yo recuerdo el primer desayuno que me hizo mi hija. Ella se sentó y vio todo el tiempo la cara que yo hice. Y lo que hice fue felicitarla. Y de ahí a ella le está gustando cocinar. Y eso nos ayuda a nosotros. En un momento, hija, haznos a nosotros el almuerzo. Yo podía cocinar a los 7 años calentaba. A los 9 años ya cocinaba algunas cosas básicas. ¿Por qué nuestros hijos no pueden? ¿Por qué tú pudiste enfrentar tantas cosas y ahora tus hijos no pueden? No podemos menospreciar la generación que se está levantando. Hay que formarla. Y pensamos que ellos son incapaces, y ya hablo un poquito más de eso. Hacer los primeros ejercicios con ellos. Entonces vamos a barrer, ven, lo barremos los dos. Y entonces le empiezo a enseñar. No lo mando solo, sino lo hago con él. Vamos a hacer el arroz y hago el primer arroz con ellos. Tiendo la primera cama con ellos. Lavo la primera vez con ellos la ropa. Lavo la primera vez el baño. Y tal vez me dices, pero te estás enfocando en muchas cosas de la casa. ¿Sabes por qué? Porque hoy hay mucho profesional que aún al interior no sabe hacer cosas. Y de seguro tú estás preparando a tu hijo en la universidad y lo estás proyectando al mundo. Pero hay cosas que son básicas. El poner un día a un hijo a que embola tus zapatos. Aquí está el betún, aquí está el cepillo y dale. Al inicio dicen, uy, guácale, ¿qué es esa crema? ¿Qué cosa tan horrible? Al inicio empiezan así. Pero luego de eso ellos se van dando cuenta de la importancia de verse bien. Y ya cuando crezcan, entonces su arreglo es completo. Vamos haciendo las cosas con ellos. Generemos hábitos en nuestros hijos. Es parte de la responsabilidad. Con cosas tan sencillas como el lavado de dientes, embolado de los zapatos, el hábito de dejar la cama tendida, el hábito de levantar la loza de la mesa. Es increíble. Algunos hijos tienen 22 años y todavía hay que levantarles el plato de la mesa. Mamás que encuentran, el hijo ya no come en la mesa, sino come en la cama y luego de que acaba, mete el plato debajo de la cama y ahí se durmió. El plato debajo de la cama y él sobre la cama. Es increíble eso. Entonces vamos formando hábitos en ellos. Tú le formas esos hábitos y luego tu hijo será un excelente trabajador. Y si es empresario, también lo será. Porque él sabe hacer de todo. Porque no se vara, porque no tendrá que pagarle a hacer a otros cosas que él mismo puede hacer. Hasta ahorro de dinero le va a implicar eso a él. Hagamos con ellos un listado básico de responsabilidades. Empezamos por ahí. Si mi hijo tiene 4 años, no le pongo y tiene que cocinar y tiene que lavar la ropa. No, es un listado básico, sencillo, que todos los días se acuerde. Te levantas, te bañas, tiendes la cama, te lavas los dientes, las tareas, ta. Tal vez a mi hijo ya más grande, tienes que meter a lavar la ropa, tienes que extender la ropa, tienes que el almuerzo. A uno más grande que se encarga de sus hermanos, ayudarle a tu hermano en la tarea, recoger a tu hermano del colegio, ya a otros, ve y paga la luz, ve y paga el agua, ve. Hay hijos que no saben qué es pagar un servicio. Y si nosotros no les enseñamos eso, o sea, más grande no sabrán pagar las deudas. Entonces, cosas muy sencillas a ellos que hay que irles formando. Establezcamos normas. Es importante eso. Normas como el tiempo en internet, el tiempo en el celular.
establecemos una norma a las 10 de la noche, por decir, ya se acaba, no puede seguir navegando. Ahora, si tengo un hijo que está en una universidad, entonces me toca a mí acompañarlo, estar con él, también revisar qué es lo que él está viendo. Normas de llegada a la casa, eso es parte de la responsabilidad. Tú no, ay, que ya tienes 18 años, porque algunos con 13, 14 años llegando a la casa cuando quieren y algunos no llegan. Entonces hay una responsabilidad. A esta hora me estás acá, pides permiso, ya tienes 18, ah bueno, entonces con 18 estas son tus nuevas normas, pero también como tú estás bajo mi tutoría, como yo te pago todo, estas son las siguientes normas. ¿No te gustan esas normas? Bueno, te toca pagarte a ti todas las cosas. Entonces tenemos que establecer eso. Normas de ayuda a la casa. En el caso, y vean, esto es súper importante. Mi hijo llegó a los 19, 20 años, ya se fue a trabajar. Algunos padres que dicen que todo lo que gane sea para él. Y como no ha visto dinero, se le van las luces. Malgasta, está bien, se compra unas primeras zapatillas, luego un jean, luego una chaqueta no sé cómo, luego esto, luego lo otro, el concierto, ta. Pero saben que a veces no les enseñamos a administrar a nuestros hijos el dinero. Parte de eso, debemos enseñarles a aportar en la casa. Entonces, bueno, ya que tú estás ayudando, tú me vas a ayudar a pagar el internet, que es lo que más usas. Vas a ayudar con el mercado, vas a ayudar con eso. Y le dejo a él un dinero que sea para él, donde él se siente motivado a seguir trabajando, pero tiene que ayudar en la casa. Si yo no le enseño esto, cuando él salga de casa y se vaya con la mujer que no conoce, que dice que ama, pero que nunca le ha dado nada, a él le va a costar pagar el agua y la luz. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo aprendió a hacer en su casa, con sus padres. Entonces no es que yo sea malo, no es que yo me apodere de su dinero, debo dejarle su dinero a él, pero tiene que aportar también en la casa. Establecemos unas normas en eso. Les valorarle los logros. Cada vez que haga algo bien, muy bien, lo hiciste bien, eres un campeón, lo felicitamos, te quedó muy bien el arroz, muy bien el arreglo de la casa, muy bien, sacaste la universidad adelante, muy bien, y ahora trabajas y estudias cuando ya tenemos hijos grandes que tienen que trabajar y estudiar, muy bien, lo vas a lograr, y dale al trabajo, dale al estudio, pero también tienes un llamado, también tienes un ministerio. Cuando se vinculen al ministerio, qué bueno, vas a predicar, vas a ser líder, pastor, misionero, cantante, salmista. Pero mientras Dios, si quiere, un día te llama de tiempo completo, mientras tanto trabajas, mientras tanto estudias, es parte de desarrollarles la responsabilidad de ellos. Para los hijos a veces eso será cantaleta, pero yo ya sé al mundo que se enfrentan, yo ya he recorrido ese camino. La disciplina es un proceso que lleva años estarlo, la responsabilidad es un proceso que lleva años formársela a ellos, durante muchos años. Por eso, cuando les decía, no asuman por ellos cuando ellos cometan un error. Debemos dejar que ellos también lo asuman, que ellos pongan la cara, porque si no, cuando ellos sean grandes, no van a tener esa responsabilidad y por eso va a llevar años. Y habrá cosas que tú no alcanzarás a enseñarles. Habrán cosas que ellos tendrán que aprender en la universidad, donde no se los van a rebajar. Y a veces pensamos que ese jefe implacable que él tiene o ella tiene, pensamos que ese profesor que no le rebaja ni una y que es muy duro, a veces nosotros decimos, pobrecito, voy a ir a hablar. Pero saben que a veces esos que son tan duros son una bendición para nuestros hijos, porque les están enseñando que el mundo no es fácil, porque les está enseñando que afuera hay una exigencia, porque les está enseñando que ellos pueden dar mucho más. Y ahí es donde parte nuestra habilidad para llevarlos a ellos a ser responsables. Cuando yo como padre les doy una responsabilidad a ellos, eso los motiva a ellos. Y mis hijos a veces me llaman, mira papá, ¿cómo me quedó? Y los motiva a ellos. Pero cuando yo no les doy responsabilidades, eso causa frustración. Porque a veces se sienten que no se tienen en cuenta. O sienten que yo no creo en ellos y que los veo incapaces. Pero cuando ellos sacan adelante cosas tan sencillas como un oficio, un almuerzo, un mandado, cuando sacan cosas adelante ya más grandes en su nivel, y cuando ya van a la casa y dan dinero y aportan, eso hace que ellos se sientan que son valiosos y que van a poder hacer cosas muy grandes. Con ellos, hagámoslos partes de nuestras cosas. Entonces cuando estábamos pintando la habitación, el niño me dijo, papá, yo quiero pintar. Entonces el niño de 4 años quería pintar. Le di un pincel
y le di un poquito de pintura y le dije, necesito que estos bordes de arriba abajo me los pintas, pero tienen que quedar excelente, que no quede ni un huequito, porque esos bordes se ven tanto y si tú los dejas muy bien, la habitación se va a ver muy bien. Y mi hijo todo el tiempo, ahí sí casi no me lo quito, todo el tiempo, papá, ¿cómo está quedando? Papá, ¿cómo está quedando? Papá. Y yo era bien, 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 bien. Pero él salió motivado de que él lo hacía muy bien. Luego mi hija estaba pintando otra parte, luego mi esposo otra parte, y estábamos los cuatro pintores pintando allí. Y es increíble, el compartir responsabilidades nos une. Responsabilidades en el ministerio, también los cuatro haciendo cosas del ministerio, que con tus hijos hagas cosas del ministerio, comparte también esa responsabilidad. Otra pregunta, si tú mandas a tu hijo, los que ya tienen hijos adolescentes o grandes, tú lo puedes mandar a que haga el mercado del mes, y entonces mi hijo se va, y no me va a llegar solo con arequipes, leches condensadas, obleas, galletas, chocolates, oye, ¿y compraste el jabón? No, ¿cuál? ¿Para qué? ¿Y el Decol? No, tampoco compré Decol. ¿Compraste el quitagrasa para la baldosa? Ah, ¿cómo así? ¿Eso le da grasa? Tenemos aún en eso que llevarnos a nuestros hijos. Vamos y lo hacemos juntos. Entonces, el día de mañana, cuando ya ellos pueden ir, ellos mismos se van a hacer el mercado y yo ya me puedo quedar en casa tranquilo. Yo aprendí a hacer mercado a los 11 años. Y entonces me mandaban a la plaza y yo ya sabía cómo tenía que comprar la papa. La papa tenía que ser parejita. La cebolla larga tenía que ser gruesita. La zanahoria también que fuera parejita. Que el plátano, que la yuca, que no fuera paluda. Que no sé. Y eso se me grabó para toda la vida. Hoy en día quien hace el mercado en mi casa soy yo. Pero gracias a que me enseñaron. Y eso me llevó a no vararme. Enseñemos a nuestros hijos, no solo idiomas, no solamente la proyección para viajar al mundo entero, sino también en esas cosas. Finalizo con el siguiente pensamiento, y es que lo llevo primero a la iglesia. En la iglesia tenemos líderes y tenemos ovejas. Y un líder que forma ovejas, discípulos, ahí se queda. Pero un líder que forma líderes, su ministerio crece. En la iglesia, un pastor que forma solo ovejas o solo líderes, se queda hasta ahí. Pero un pastor que forma a otros pastores, hace que su ministerio crezca. Y ese es mi objetivo, levantar pastores, otros que tengan la carga como yo, que asuman las cosas como yo, a pesar de la crítica, a pesar de que es fácil tildar el trabajo de un pastor. Si tú como padre formas hijos, ahí te quedas. Tus hijos llegan a la conciencia de que me lo dan, mis papás son responsables, me dan, me suplen y yo debo sacar adelante mi colegio o mi universidad. Pero debes formar en tus hijos, y ese será el éxito, formar en tus hijos padres. ¿A qué me refiero con esto? No que los pongas a que te den nietos ya, sino a que tú formes en ellos, en tus hijos, hijos que tengan la conciencia de padres. Hay que arreglar, hay que lavar, hay que alzar, hay que organizarnos, hay que ahorrar. Algunos hijos no dejan la llave abierta. Hay que ahorrar porque esto cuesta. Hay que organizar, y cuando los llevamos a esa mentalidad, voy a tener hijos que juntamente conmigo me ayudan a levantar el hogar, porque tienen una conciencia y una responsabilidad en ellos, para una capacidad para dar respuesta. Así que esto nos va a durar mucho tiempo y es una gran responsabilidad. Hermanos mayores que a veces regañan a los hermanos menores, pero tú ¿por qué no hiciste? Y luego les voy a hablar un poco también de eso. Dentro de las edades hay una pereza, un descuido inconsciente que es parte de la edad. Pero cuando yo como hermano mayor no entiendo a mi hermano, pero es que tú, y lo dejo ahí. Yo debo llevar a mi hermano, a mi hermano menor, a que no se quede como hermano menor, sino a sentarme y a explicarle por qué hacemos lo que hacemos. Un día el niño, fue hace muchísimo tiempo, fue y me abrió un registro de la llave del gas. Y entonces mi hija me dijo, papá, abrió la llave del gas. Y fui, la cerré y regañé al niño. Ya él ya la tiene clara. Entonces mi hija me dijo, ¿y por qué no debo abrir la llave? ¿Por qué cerramos la llave del gas, papá? Y le expliqué a ella. Le dije, mira, hay algo que se llama la muerte dulce. Cuando el gas se deja abierto, ese gas empieza a rondar. Uno, hay peligro de que se oprima
algún switch y haya una chispa y se pueda encender todo. Y ahí hay un incendio. Pero hay otro que es una muerte dulce. Y le expliqué cómo algunos suicidas lo hacen cuando abren la llave del gas y se ponen a dormir. Y este gas les entra, los ahoga y ellos mueren. Se les llama muerte dulce porque mueren dulcemente, sin dolor, sin convulsiones ni nada, sino quedan muertos así. Y entonces le conté un caso, porque yo era investigador en ese entonces, y le conté un caso de una familia de 2 esposos y 2 hijos que murieron por la muerte dulce. Y a mi hija le quedó tan claro que ahora mi hija a veces pasa y revisa la estufa de que las llaves están cerradas. Generé en ella una conciencia y no le dije la llave tiene que estar cerrada porque sí. Me senté y le expliqué para que en ella haya una capacidad de respuesta. Entonces, así es como vamos generando la responsabilidad. Enseñando, explicando, con pedagogía, siendo ejemplo, haciéndolo con ellos. Empezamos con cosas pequeñas, luego más grandes, enseñándoles a hacer lo que les gusta, luego a enseñarles lo que no les gusta, no dar la cara por ellos. Ellos también tienen que asumir, tienen que pedir perdón. Gritaron en público, también les digo, es que de la responsabilidad tendría que hablar tantas cosas, pero si mi hijo grita en público, le enseño, tienes que ir y pedir perdón, y no a solas, pides perdón en público, porque si no se acostumbran como esas personas que hablan en redes, en política, hablan duro, pero luego vienen y piden perdón por detrás donde nadie los vea. Parte de su capacidad de respuesta es que ellos aprendan en eso a manejar la presión. Y no los dejo solos en la presión, dejo que la vivan, pero ellos saben que yo voy al lado de ellos acompañándolos. Entonces su reto será formar a otros con la conciencia de ustedes como padres, formar a otros padres. Ese será nuestro gran éxito. Eso es generar una capacidad de respuesta, es formar en ellos la responsabilidad. Amén. Quiero que tengamos un momento de oración. Vamos a orar para que sea Dios guiándonos y ayudándonos en nuestra familia a formar esto de la responsabilidad. Cerremos los ojos. Señor, en esta noche te damos gracias por este tiempo, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Y en esta noche, Señor, te decimos que por favor formes, primero que nos formes a nosotros, Señor, como responsables, Señor, que seas tú obrando, Señor, en nuestra vida, para que nos hagas responsables. Reconocemos, Señor, cuando hemos sido irresponsables, reconocemos cuando ni siquiera te hemos dado la cara a ti, cuando hemos cometido pecado y cuando no hemos venido a pedirte perdón, Señor, por nuestro pecado, cuando no hemos venido, Señor, a confesar el pecado, cuando no hemos asumido las consecuencias de nuestro pecado, aun cuando nosotros mismos hemos pecado y hemos ocultado nuestro pecado, Señor, hemos buscado echarle tierra por encima, como Moisés cuando mató al egipcio y buscó ocultar el cuerpo y salir huyendo. A veces somos así, Señor. Pecamos y no reconocemos el pecado, somos altivos o somos orgullosos y no reconocemos nuestro pecado. Señor, perdónanos, Señor, porque eso es falta de responsabilidad, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no hemos sido responsables como esposos con nuestro cónyuge, Señor, cuando no hemos sido responsables, Señor, con nuestro trabajo, cuando hemos sido mediocres en el trabajo, cuando llegamos tarde, cuando nos escapamos temprano, cuando no cumplimos con las metas, cuando disfrazamos nuestro trabajo. Perdónanos cuando no somos responsables con pagar nuestras deudas a tiempo, cuando, Señor, no damos la cara, cuando no pedimos perdón, Señor. Perdónanos cuando no hemos respondido en el ministerio, Señor, con el llamado que nos has dado, cuando nos hemos excusado, Señor. Perdónanos por las excusas, Señor, y podemos responderle a otros menos a ti. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido irresponsables como padres, como esposos, como hijos, como líderes, como ministros, Señor. Hoy te pedimos perdón, y porque a veces es tan fácil juzgar
juzgar si otros responden o no, pero a veces no nos vemos a nosotros. Te pedimos perdón por eso, Señor. Nos arrepentimos y hoy te pedimos, danos la sabiduría para formar nuestra familia bajo la responsabilidad, Señor. Ayúdame, Señor, a formar mi familia en la responsabilidad, a formar, y pídele al Señor por esos hijos y dilo por su nombre. Señor, oro por este hijo, Señor, que tú traigas en él la responsabilidad, que quites toda pereza, que quites toda negligencia. Te pedimos por cada uno de esos hijos, quita su pereza, quita la ociosidad, quita, Señor, sus argumentos, su mentira, Señor, porque a veces tapa la irresponsabilidad. Quita, Señor, todos esos argumentos, Señor, a veces fácilmente enredan a sus padres. Te pedimos que tú confundas, Señor, cuando fácilmente nos mienten, cuando no reconocen que están haciendo mal, Señor, cuando no nos dan la cara, aún a nosotros como padres, como hicieron Adán y Eva, que no te querían dar la cara. A veces los hijos no nos dan la cara, Señor. Te pedimos que tú confundas eso cuando lo hacen por rebeldía, por pereza. Y te pido, Señor, que tú fortalezcas a mis hijos, que les des la alegría de servir, la alegría de salir adelante, de hacer las cosas, que se alegren de que tienen una casa, un hogar donde deben cocinar, donde deben hacer oficio, que tienen una universidad donde les dejan muchos trabajos, un colegio donde les dejan muchas tareas, que gracias a ti tienen esa posibilidad de estudiar y que aprendan a sacar adelante su estudio, pero a sacar adelante las cosas de la casa, a sacar adelante su tiempo tal vez de deporte, su tiempo de talento en la música, que aprendan a desarrollarlo todo. Yo te pido por mis hijos, tráeles responsabilidad, trae esa conciencia, Señor, de que un día con su vida entera, Señor, darán cuentas delante de ti, y que tú recompensarás lo que ellos hicieron con sus manos, con sus talentos, con sus dones. Y mientras tanto a mí, úsame, Señor, para educar a mis hijos, para llevarlos a esa universidad de la responsabilidad, para enseñarles a hacer lo que les gusta y lo que no les gusta, que sobre todo yo sea ejemplo, que yo sea reto para mis hijos, que yo sea un reto, Señor, que aunque mis hijos estén grandes, vean que yo aún estudio, que yo aún oro, que aún saco las cosas adelante de la casa, de mi trabajo, que soy excelente en todo lo que hago, que no hay pereza, que aún sigo aprendiendo, que sea reto en eso, que doy la cara ante los problemas, que no salgo huyendo, que hablo con quien tengo que hablar, que pido excusas, pido perdón cuando tengo que pedir perdón, que la presión no me mueve, que soy responsable de mi carácter, de la forma en que manejo, en que conduzco, de la forma en que administro las finanzas, de la manera en que llevo mi hogar. Señor, te pido que tú seas ayudándonos. Yo oro, Señor, por cada hogar, yo oro por cada familia, Señor, que tú seas ayudándoles a restaurar esto y que venga la responsabilidad, que venga esa conciencia, Espíritu Santo, que tú des esa conciencia de lo que hacen bien y de lo que hacen mal, Señor, y que empiecen, Señor, a obrar y a vivir con sabiduría delante de ti. Que como padres no pongamos cargas sobre nuestros hijos que ellos no pueden llevar, Señor. Que no pongamos sobre ellos esas cargas, Señor. Pero que tampoco, Señor, los dejemos a ellos en ociosidad. Yo bendigo cada familia con restauración. También oro por los que están viviendo un tiempo de necesidad. Te pido que tú traigas la provisión financiera, que tú traigas recursos, que si perdieron oportunidades por falta de responsabilidad, que cambien esto, Señor, y que tú vuelvas a darles tiempo y oportunidad, Señor, para desarrollar, Señor, su llamado, desarrollar su trabajo, su profesión, sus talentos, y que sean prosperados. Yo bendigo cada familia y te doy gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.